Hola amigos, bienvenidos. Esperamos la estén pasando muy bien. En los próximos 26 minutos cubriremos una introducción básica al método de Monte Carlo enfocado en temas de la industria regulada. Iniciaremos por la definición y trasfondo de Monte Carlo. La simulación Monte Carlo es un método estadístico. Lo más importante aquí es que funciona con iteraciones que nos llevan a una respuesta aproximada y por esa razón pueden resolver problemas matemáticos muy complejos utilizando variables aleatorias. Aparece como una de las herramientas de gestión de riesgos en la ISO 31010. La simulación Monte Carlo data de 1946, cuando el señor Stanislaw Ullmann se le ocurrió la idea cuando estaba usando juegos al azar mientras estaba convaleciendo. En ese tiempo él trabajaba en el proyecto de los Álamos y junto con John Van Neumann desarrolló la idea. Hoy en día hay computadoras mucho más rápidas y hay computadoras disponibles para muchas más personas que en el pasado, que tienden a ser mucho más rápidas, por ejemplo las computadoras dedicadas a los juegos. Se basa en el método o el modelo del proceso donde tenemos entradas, procesos y salidas, y en la parte de abajo podemos ver el Monte Carlo. Necesitamos una serie de entradas con sus variables de distribución, un modelo matemático, un algoritmo que pueda convertir las entradas en salidas para luego tener una distribución de salidas que al estudiarla nos permite gestionar los riesgos. Así que esa es la secuencia. Hay muchos ejemplos y artículos en el Internet del Monte Carlo aplicado a muchos tipos de industrias, inclusive la farmacéutica. Por lo corto del tiempo de esta cápsula, les voy a presentar a continuación uno que es un libro. Este ejemplo es el libro de Monte Carlo aplicado a la industria farmacéutica. Se lo recomiendo, se puede conseguir en el Internet y tiene como 500 páginas de ejemplos. Desafortunadamente todos enfocados a la etapa 1 de validación solamente, no tiene mucho de las otras etapas, pero en la metodología se puede aplicar a cualquiera de las etapas que uno desee. Vamos a empezar entonces con un ejemplo visual. Hay dos tipos, por lo menos vamos a considerar dos tipos, donde conocemos el resultado y donde desconocemos el resultado. Empezamos por un ejemplo visual, donde conocemos el resultado para pasar luego a otros ejemplos. Aquí tenemos un dibujo de un punto que está cambiando al azar de lugar y lo que nos interesa es conocer la relación entre el área del círculo dividido entre el área del rectángulo. Así que desde el punto de vista de Monte Carlo, pues tenemos el número de veces que el punto cae en el círculo y el número de veces que cae en el cuadrado. Hacemos una relación matemática que es simplemente dividir esas cantidades para obtener una razón de las dos áreas. Esas dos áreas se pueden calcular de manera simple geométrica y en este caso el resultado pues sería igual a pi, ¿no? Estamos hablando de una relación de dos áreas y por las razones que se explican en pantalla, pues el resultado final sería el valor de pi. Así que teniendo esto en consideración, lo que necesitamos es el sistema o la metodología para generar el Monte Carlo. Así que vamos a generar datos uniformes. Generamos datos uniformes y vamos a calcular datos aleatorios uniformes
seleccionamos la X, que va a ir de 0 a 36 centímetros en nuestra plataforma. Seleccionamos una cantidad considerablemente alta de datos para el Monte Carlo. Repetimos lo mismo, pero ahora de 0 a 30 y de 0 a 25 en el eje de Y. Misma cantidad para que tengamos iguales en cada columna. Y luego, ahora pues tenemos el Monte Carlo, que nos permite generar un punto que se va a mover completamente a través de este rectángulo en cualquier dirección, o sea, con la misma probabilidad de seleccionar cualquier punto en el rectángulo. Y entonces, pues, utilizando la gráfica de dispersión de Minitab, creando puntos de encuadre, que serían los puntos 2 que ven ahí, generamos un cuadro para asegurarnos de que siempre en pantalla aparezca el punto moviéndose al azar entre todas estas áreas. Y pues aquí tenemos el círculo y luego el cuadrado, y ahora lo que tenemos que hacer es contar, ¿sí? Así que iniciamos el proceso de conteo dentro del círculo, dentro del cuadrado, fuera, 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 dentro del círculo, fuera, dentro del círculo, dentro del cuadrado, fuera, y así sucesivamente. Claro, este es un método que nos llevará toda la vida a hacerlo, así que pues buscaremos un método más ilustrativo como el siguiente. Así que vamos a un método más ilustrativo. Tenemos aquí a Tobias de Marble Shines. Ustedes pueden ver, les vamos a dejar la liga para que puedan accesar este video. Marble Shines tiene muchos videos interesantes. Lo mismo que le acabo de enseñar, pero ahora con algo mecánico, algo que va soltando canecas en unas plataformas que por peso las van contando. Y aquí vemos el proceso. Tobias nos enseña esta simulación animada. De un lado vemos el área circular, el área rectangular recibiendo las canecas. El resto pues caen afuera, están siendo contabilizadas por peso, y para no tardarnos pues mucho tiempo, en un momento dado Tobias lo que hace es que acelera la simulación, la pone en cámara acelerada, de suerte tal que se reduzca el tiempo de llegar a una conclusión. Aquí vemos el resultado que nos da 3.169, que no es igual al valor de pi. El valor de pi es 3.1416, así que pues es un poco aproximado, es un error de menos del 1% contra el valor de pi. Hemos notado que el sistema mecánico casi llega a su límite, se está desbordando, así que pues no podríamos operar este sistema por mucho más tiempo. Esto es ilustrativo de lo que pasaría en una máquina de computación, porque también tienen límites de capacidad de memoria y hay asuntos de velocidad de ejecución. En términos de velocidad de ejecución, el video se tardó 33 segundos, sin embargo, Tobias lo aceleró. Si lo hubiera dejado a la velocidad normal, pues hubiéramos tenido un resultado que se tardaría mucho, todavía estuviéramos esperando el resultado que hemos obtenido hasta ahora. A este nivel es bien importante tomar en cuenta que Tobias aceleró el video para obtener el resultado más rápido, y eso no se debe confundir con que el sistema mecánico pudiera tener la capacidad de ir así de rápido. De hecho, si quisiéramos un Monte Carlo que imite el sistema mecánico, pues entonces tendríamos que añadir vectores de aceleración gravitacional y vectores X y Y, de suerte tal que esa aceleración se tomara en cuenta y viéramos las canicas volando por todas partes en vez de caer donde se supone que caigan. Tratando el mismo problema desde el punto de vista matemático, utilizando ecuaciones matemáticas, pues tendríamos la ecuación del círculo, la ecuación del cuadrado,
y este cuadrado y este círculo con sus ecuaciones metidas en el algoritmo podrían registrar dónde cae el punto en cada caso. Y de este modo podemos ir muy rápido haciendo la contabilidad, mucho más rápido de lo que aparece en pantalla. De hecho, en los Monte Carlos no se actualiza la pantalla porque eso atrasa el Monte Carlo. Usualmente sucede matemáticamente dentro de la computadora para obtener un resultado de la manera más rápida posible. Pasamos ahora a un Monte Carlo utilizando la prueba de normalidad. En este caso, conocemos el resultado porque vamos a estar trabajando con una prueba de normalidad de una población que no es normal. Conocemos que los datos de la población no son normales porque vienen de una población exponencial, como podemos ver ahí. Y vamos a tomar 6 datos a la vez y le vamos a aplicar una prueba de normalidad. Aquí está el valor de P. En las pruebas repetidas vemos que en la gráfica de probabilidad los puntos están dentro. Y ahora, sabiendo que los datos vinieron de una población que no es normal, estamos viendo que muchas veces la probabilidad fue mayor de 0.05 y concluiríamos que la población de donde vinieron los datos es normal. De hecho, en este caso, el 80% de los resultados serían concluir que los datos vinieron de una población normal. Esto es una manera de retar o verificar algo que ya aparece en el manual de Minitab, por ejemplo, que es que valores pequeños de tamaño de muestra pues son horribles para la prueba de normalidad. Usted nunca haga una prueba de normalidad con tamaños de muestra pequeños porque cualquier cosa le va a dar normal. No importa de dónde vengan los datos, va a aparecer como si fuera normal y el problema es que no utilizó la prueba correctamente. Así que esa es una manera de explicar cómo el Monte Carlo nos puede ayudar a entender los riesgos que tomamos cuando utilizamos pruebas que no aplican o las utilizamos de manera inapropiada, como en este caso. Hablaremos ahora de un ejemplo con el tema de estabilidades. Hay un video dedicado a este asunto del Monte Carlo y las estabilidades que se lo recomendamos. Seguimos con este otro ejemplo. En pantalla tenemos una cantidad de iteraciones, creo que son 120 de Monte Carlo, sobre un lote que tiene una degradación de 0.55 por mes. Aquí lo vemos en Monte Carlo. Aquí estamos hablando de un CV de 0.5%. El CV en cada una de las estaciones viene de una población de 0.5%, perdón. Y el tamaño de muestra es 2. Vemos que los cálculos de fecha de caducidad son menores a 24 meses, como se supone que sea, porque este lote está diseñado para no cumplir en los 24 meses. Vamos a tener un resultado menor al 90. 90 es el mínimo. Y estamos viendo que en todas las simulaciones, en los 120 casos, pues estamos concluyendo correctamente que la fecha de caducidad es inferior a 24 meses. En este caso es exactamente el mismo caso anterior. La única diferencia es que el CV ahora, en vez de ser 0.5, es 2.5. Un CV 5 veces el CV anterior. Y aquí lo que estamos notando es que muchas veces la prueba de estabilidad no refleja una fecha de caducidad porque la degradación se considera no significativa. Sin embargo, este lote pues es un lote que no va a llegar a los 24 meses y como consecuencia del CV tan alto, pues hay una cantidad significativa de casos donde no es posible calcular la fecha de caducidad. De 120 iteraciones, solamente con el 26.7% de las veces pudimos calcular una fecha de caducidad que resultó ser menor que 24,
pero en más del 70% de los casos, pues concluimos que no hay degradación significativa, cuando sin embargo sí hay degradación significativa. También tenemos casos donde desconocemos el resultado, como veremos a continuación. Vamos a hablar de un ejemplo de uniformidad de contenido en el control estadístico de procesos. Los ejemplos que vamos a ver a continuación, hay factores adicionales que se pudieron incluir, pero los sacamos para hacer la cápsula informativa más simple de entender. Aquí, en modelos de Monte Carlo, empezamos con por ciento. Todos los datos habría que convertirlos a por ciento, como sabemos de la USP, de la farmacopea mexicana. Le aplicamos la farmacopea para obtener un valor de aceptación y el resultado de valor de aceptación lo comparamos con 15. Pero acuérdense, esto es un Monte Carlo, así que vamos a terminar con una distribución de valores de BA, no un solo valor, como sería en el caso clásico del laboratorio. Y aquí vemos el algoritmo que hemos sacado de la USP. Ese algoritmo requiere que escribamos un código de suerte tal que podamos ir a través de todas estas ecuaciones para generar un valor de BA. Nos permite, como vemos aquí, generar cada dato, cada 10 datos que se toman de esta población, genera un valor de BA. ¿Lo ven aquí? Aquí viene el próximo y así por este. Aquí viene el próximo que viene aquí y así hasta abajo. Hemos detenido la simulación Monte Carlo en el número 12 para hacer el siguiente comentario. Imagínense que sustituimos los datos que hay en esta columna por una nueva población que tenga las características que aparecen en pantalla. Es una población que la probabilidad de tener datos por debajo de 75 y por encima de 125 es una probabilidad pequeña, como pueden ver por el histograma. Y entonces, como tiene una probabilidad pequeña, que de hecho no se pueden obtener resultados fuera de estos límites porque si no fracasamos la prueba de la farmacopea, lo que procedemos ahora es a sustituir todos estos valores por una población que tenga estas características, un promedio de 100, una desviación estándar de 6.248, y entonces repetimos el Monte Carlo. De hecho, esa desviación estándar es 4x comparada con la que ya teníamos anteriormente. Ahora lo que haríamos sería dejar correr el Monte Carlo, no detenerlo en la muestra 12 como hicimos anteriormente, sino que lo dejamos correr con una cantidad enorme. No actualizamos la pantalla para que en 90 segundos tengamos la respuesta. Son 40 millones de datos y 2 millones de iteraciones. Y con esa información, pues tenemos, fíjense que el límite es 15, así que toda esta área que usted ve por aquí, toda esta área por acá, está por encima del 15, eso es casi 50%, 49.39 de los datos están más altos que 15, quiere decir que casi es el 50% de probabilidad de que tengamos que tomar más de 10 muestras, tengamos que tomar las 20 adicionales para tomar una decisión porque pues el valor en la primera prueba pues dio mayor de 15. Y considerando lo que pasaría que al tomar el resto de los datos con 30, pues tenemos también una cantidad importante que estaría fallando la prueba. Estamos hablando de 5.68% de los datos estarían fallando la prueba, lo que quiere decir que ese criterio de variación porcentual para un control estadístico de procesos no sería aceptable. Necesitaríamos uno más estrecho para no tener este problema de fallos en la prueba de uniformidad de contenido.
Y pues aquí, dado que el Monte Carlo es algo que se puede hacer con una computadora en una reunión, pues podemos tener a los expertos reunidos con la máquina encendida, aquí haciendo diferentes simulaciones. En este caso estamos considerando, en vez de 4, ya que 4 no funcionó, pues los expertos se fueron a 2 desviaciones estándar del original y también consideraron una variación en la media de más o menos 5% para explorar qué sucedería con este caso en términos de la uniformidad de contenido. Y aquí pues tenemos una excursión de más o menos del 5% y habría que hacer el Monte Carlo tomando en consideración esta excursión. Dejamos correr el Monte Carlo, pero tiene que ser 2 veces para cada uno de los 2 extremos que ya mencionamos. Y serían 180 segundos, 80 millones de datos y 4 millones de iteraciones para obtener un resultado. Aquí tendríamos el resultado. Hay una pequeña porción que tendría que ir a 20 muestras adicionales. Es como un 2%, un poquito, un poquito más de 2%. Y cuando vamos entonces a esas 2 muestras, a esas 20 muestras adicionales, corremos el Monte Carlo con 30. Aquí lo tenemos. Este es el 15. Como verá, la campana de valores de BA, pero estos valores están calculados para n igual a 30. Como ustedes saben, es una ecuación un poco diferente. Pero tenemos un riesgo, por lo menos a 2 sitios decimales, de 0.00% de fallar el BA con este modelo, que ahora pues se puede considerar para un proceso real, ¿no? Ya que simuladamente pues tenemos estos buenos resultados. Estaremos hablando de Monte Carlo en 2 videos adicionales, uno dedicado a la capacitación usando Monte Carlo y el otro para estabilidades. Vamos ahora a la parte de conclusiones. Lo primero que tenemos que considerar es que los resultados de simulación Monte Carlo, siendo una simulación, se deben corroborar mediante pruebas de resolución apropiada. La actualización de modelos de simulación con las pruebas de experiencia de los procesos pues sirven para gestionar el conocimiento. De hecho, en la aeronáutica es muy común que los procesos estén simulados y en control de cambios pues se actualizan las simulaciones para facilitar la gestión de riesgo en procesos bien críticos como los que están involucrados en la industria aeronáutica. Yo espero que algún día en la farmacéutica pues hagamos lo mismo. También ayudan a definir el espacio del conocimiento y las fronteras de ese espacio, como acabamos de ver. O sea, buscamos en la frontera de las posibilidades de BA y encontramos que hay lugares donde no podemos transgredir porque aumentamos los riesgos de fallar, por ejemplo, el BA, que es un requisito farmacopeico. El Monte Carlo puede ser utilizado en todas estas etapas. Donde más ha sido utilizado en la farmacéutica y el libro que les mencioné es aquí. Sin embargo, les di ejemplos de la etapa 2 y se pueden utilizar también en la etapa 3 sin ningún problema, especialmente para la parte de control de cambios, evaluación de proveedores, tiene una infinidad de posibles usos. Para finalizar, les voy a dejar con una frase que sale de un video que compartió con nosotros el amigo José Alberto Celio Sandoval. Celio es ingeniero mecánico y Black Belt Lean Six Sigma, trabajó en farmacéutica y en automotriz, una combinación excelente para la consultoría. El video trata de la vida de John Tukey. John Tukey fue un pilar en todo el asunto de diseño de experimentos y otras contribuciones a las matemáticas. Esta es la liga para que puedan ver el video. John estudió química, posteriormente una maestría en química y luego un doctorado en matemáticas de la Universidad de Princeton.
Y pues hay muchas frases famosas de John, pero la que es pertinente al Monte Carlo es la siguiente. Es mucho mejor una respuesta aproximada, voy a resubrayar aproximada, a la pregunta correcta que la respuesta correcta a la pregunta errónea. Hay muchas respuestas correctas en validación que he visto en mi carrera, pero son respuestas correctas relacionadas con preguntas que no son las más importantes. El Monte Carlo se concentra en darnos la oportunidad de trabajar con preguntas de riesgo que en términos generales pues van a ser preguntas más correctas para gestionar todo el asunto de los riesgos que confrontan los pacientes. No va a dar respuestas aproximadas, pero podemos aumentar la resolución de esas respuestas con el número de iteraciones. Eso es cuestión de configurarlos correctamente. Así que les dejo con esta frase que es muy apropiada para el tema de gestión de riesgos. Y con esto concluimos nuestra participación en este video. Le damos las gracias y los invitamos a que nos contacten relacionados a todos estos temas y también esté pendiente a todos los videos que frecuentemente vamos a estar publicando. Muchas gracias y hasta la próxima.